Buenos días para todos. Qué bueno que podamos encontrarnos de nuevo por este medio y que muchos de ustedes estén en este momento escuchando o presentes para escuchar esta transmisión. Espero que el Señor hable a cada uno de nosotros hoy a nuestra vida. Vamos a comenzar una serie de enseñanzas basadas en el libro de la carta primera de Juan. Deseo con todo mi corazón que el Señor hable a nuestras vidas y que el Señor nos hable a todos a través de esta enseñanza. Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles y todos nosotros nos hemos apercibido de esto. ¿Por qué? Porque hemos notado que quizás nuestra fe no es una fe tan fuerte como creíamos. Buenos días, Patricia. Estoy esperando que vayan llegando para mirar que sí están escuchando bien y que la imagen esté bien. Gracias por conectarte. Bendiciones. ¿Quién más? A ver, por ahí aparece. Entonces, mientras llegan los hermanos, estaba hablando que vamos a comenzar una serie de enseñanzas basadas en la carta del apóstol Juan, que es la primera carta de primera de Juan. ¿Por qué? Estaba diciendo para los que están escuchando que estamos viendo tiempos. Hola, Consuelo, que no son tiempos fáciles. Los tiempos que estamos viviendo para muchos no son sencillos. Y no sabemos qué va a acontecer cada día, qué va a ocurrir. Entonces, qué bueno que el Señor nos está permitiendo poder estar juntos. Poder a través de este medio, como retroalimentarnos, no dejar a un lado la necesidad que tenemos de buscar del Señor, porque eso no lo podemos dejar. Tenemos que seguir. Buenos días, Karina. Buenos días, Gloria. Qué bueno tenerlos por acá. Si están escuchando bien, cuénteme. ¿Están escuchando bien? ¿Sí se escucha y se ve bien? Ah, qué bueno. Bueno, comenzamos en 2 minuticos. A las 5 comenzamos la transmisión. Veo poquitas personas conectadas. Bendiciones para todos. Que el Señor sea su fortaleza. Que el Señor sea su ayudador. Que tanto lo necesitamos, ¿cierto? Hola, ¿cómo me están escuchando los demás? Juan me dice que bien y que se ve bien, pero los demás, ¿sí están escuchando? Buenos días, ¿sí están escuchando bien? Ah, qué bien, Consuelo. Consuelo dice que bien y Juan me sigue insistiendo que sí se escucha bien. Qué bueno. Y la imagen, y se ve bien, por ahí dice Juan. Bueno, tenemos un minutico para comenzar. Vamos a estar estudiando la carta que escribió Juan, la primera de Juan. ¿Y por qué la necesitamos? Porque como estamos pasando por tiempos difíciles, tenemos que estar examinando nuestra fe, reconociendo que necesitamos. Buenos días, Judith, bendiciones. Judith, necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Es la invitación que el Señor nos está haciendo en estos días, es no dejar de buscarlo, no dejar de estar en su presencia. Es la invitación para que podamos estar fuertes para enfrentar lo que se venga. Entonces vamos a comenzar en un minutico, estamos esperando que lleguen más, tenemos poquitos en este momento de los hermanos de la congregación, pero yo sé que poco a poco van a ir llegando. Bendiciones a todos, bendiciones, que el Señor les ayude en todas las dificultades que se les presenten. Buenos días, Fernando. Ah, qué bueno verlos, qué bueno no verlos, pero mirar que están ahí y espero que estén todo el tiempo durante el mensaje, que nuestros oídos estén atentos a lo que el Señor nos quiere hoy hablar y que coloquemos nuestra confianza en Él. Es lo que tenemos que hacer todos, es colocar nuestra confianza en Él, esperar en Él. Recuerden que el Señor tiene el control. Fabián, qué bueno verte. Qué maravilla que estés aquí conectado con nosotros. Espero que nos quedemos, que no nos vayamos, que no dejemos el computador o el celular prendido y nos vayamos. No, que estemos ahí porque la cita que tenemos
es con el Señor. Y Amanda, bienvenida también. Qué bueno los que están ahí. Vamos a comenzar con una oración. Padre, aquí estamos dándote gracias. Gracias, hermana Ceci. Dios la bendiga grandemente. Estamos aquí, Señor, con un deseo y es esperar en ti para que hables a nuestras vidas, ser fortalecidos, ser animados, ser consolados, Señor. Es conocerte a ti de una manera más profunda para que nuestra confianza, Señor, sea más fortalecida aún de la que aún la tenemos. No sabemos los tiempos que se avecinan. Tu palabra dice que los días son malos y es una realidad, los días son malos, pero no debe importarnos las circunstancias, sino que nos debe importar, Señor, es esa relación que tenemos contigo y fortalecer esa relación y esa confianza en ti, Señor. Así que te pedimos, Padre amado, que hables hoy a nuestras vidas y que nos ayudes a mirarte, a no mirar la situación y las circunstancias, sino a mirar ese Dios grande, poderoso, que está en control de todas las cosas y que cuida de su pueblo, que cuida de su familia, que cuida de sus hijos. Así que, Padre, que tu Espíritu Santo sea el medio para que esta palabra llegue a nuestras vidas y para que haga la obra para la cual es enviada, Señor, y que el propósito es fortalecernos, pero que también nuestros ojos estén abiertos a lo que pueda estar sucediendo o pasando. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que estemos realmente atentos a lo que tú nos quieres decir. En el nombre de tu amado Hijo. Amén. Vamos a hablar acerca del tema, es testificando del verbo de vida. ¿Dónde vamos a encontrar el tema? En Primera de Juan, y el texto es Primera de Juan 1, del 1 al 4. Entonces, vamos a leer lo que el Señor nos quiere hablar hoy a nosotros. Vamos a tener una serie de enseñanzas basadas en esta carta. Dice la palabra, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esto es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Les pido perdón por el ruido externo, que es algo que no podemos controlar ni manejar. Que el Señor nos ayude, se apiade de nosotros. Vamos a hacer una introducción a esta enseñanza. Vamos a conocer quién es el autor de esta carta y por qué él ha escrito esta palabra a las personas a las cuales fue dirigida, por qué les escribió esta carta. Juan era uno de los 12 apóstoles. Él era hermano de Jacobo, dice la palabra, era uno de los 12 apóstoles de Jesús. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues vamos a Mateo 4, versículo 21, para que nos demos cuenta que él era uno de los discípulos de Jesús y que era hermano de Jacobo. Ellos eran hijos de Zebedeo. Vamos a Mateo 4, versículo 21, y dice, pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Entonces Juan era uno de los 12, era hermano de Jacobo y era hijo de Zebedeo. Dice la tradición y la historia que él fue el último apóstol en morir. Esta carta fue escrita entre los años 85-90, algunos dicen que entre los años 90-95, después de Cristo. ¿Dónde fue escrita esta carta? Esta carta fue escrita en Éfeso, antes de que Juan estuviera exiliado en la isla de Patmos. En el tiempo en que Juan escribió esta carta, el cristianismo ya existía, pero estaba enfrentando
y sobreviviendo a múltiples persecuciones, y persecuciones no fáciles, persecuciones muy fuertes, muy severas. El problema principal que estaba enfrentando la iglesia en el tiempo que Juan escribe esta carta es la pérdida de consagración. La iglesia no estaba tan consagrada al Señor. ¿Por qué? Por las dificultades en las cuales se encontraba, y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nos puede suceder que perdamos consagración al Señor, que perdamos y nos apartemos en lugar de acercarnos, pero estamos pasando por tiempos en los cuales tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a estar ahí con Él, a no desprendernos de su mano, a continuar. Muchos creyentes de esa época se conformaban a las normas de este mundo, nada parecido a lo que nosotros estamos viviendo. No se mantenían firmes para Cristo, y algo que les estaba sucediendo es que estaban transigiendo en su fe. ¿Por qué? Porque en esa época se había levantado un movimiento que era un movimiento de gnosticismo. ¿Y qué pasaba? Que Juan se vio la necesidad y la responsabilidad como pastor de la iglesia de ayudar a la iglesia en dos asuntos muy importantes. Un asunto era un asunto teológico y otro asunto era un asunto práctico. Él estaba preocupado primero por cuál era la teología, el conocimiento de Dios que tenía la iglesia. Y segundo, si tenían un correcto conocimiento de Dios, cómo poner ese conocimiento en práctica. Entonces, teológico, ¿por qué? Porque algunas personas estaban amenazando la creencia que la iglesia tenía en ese momento de que Cristo había venido en carne, pero que Él era Dios y que se había encarnado. Los gnósticos enseñaban que no, que Él había venido en apariencia de carne. Es más, ellos decían que Jesús era hijo de José y María, hijo de la carne, pero que Cristo era el Espíritu que había venido sobre Jesús y era la parte divina de Jesús. Entonces, que Él había venido a Jesús, pero que lo había abandonado en el momento de la muerte y que había estado con Él en el momento del ministerio. Entonces ellos decían, porque los gnósticos tienen un conocimiento, una creencia de que como el cuerpo es pecaminoso, entonces era imposible que Jesús no hubiera pecado teniendo un cuerpo humano. Y por eso tenían esta creencia. Una de esas creencias es el docetismo. El docetismo, pues los gnósticos son docetistas, entonces ellos creen que él aparentaba ser hombre, pero que él no era hombre. Y una de las personas de la época que estaba regando esta enseñanza era Cerinto. Y Cerinto estaba en la época del apóstol Juan. Buenas. Vamos a continuar. Estaba mirando los comentarios. Vamos a continuar. Entonces, en el segundo problema era esa enseñanza que estaba por ahí regada, negando que Jesús había venido en la carne y que simplemente era una apariencia. Entonces, ¿qué está haciendo? Cuando empecemos a leer, Juan nos está insistiendo constantemente que ellos lo vieron. Lo leímos ahorita en la introducción, que ellos lo vieron, que ellos lo tocaron, que ellos lo palparon, que él realmente era hombre como ellos. En la parte práctica, había un bajón en la vida espiritual de los creyentes. Ese era un problema. Si eran verdaderos, ellos eran verdaderos creyentes y tenían una lucha constante, una lucha en su diario vivir como cristianos, pero estas enseñanzas los estaban desanimando espiritualmente. Ellos estaban perdiendo el primer amor y estaban dudando en realidad de su fe, porque a ellos se les había enseñado algo y resulta que aparece otra persona enseñándoles otra cosa totalmente diferente. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que Jesús no pecó y que Él vino en la carne, que estuvo con nosotros, que uno dice, pero no, entonces, ¿quién murió por nosotros? Si realmente no era Dios quien vino y se encarnó y vivió entre nosotros, entonces realmente ¿quién vino? ¿Quién estaba acá con nosotros? Entonces ellos empezaron a dudar en su fe, si Él realmente no resucitó.
Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un Jesús que no resucitó? Que Pablo mismo lo decía, que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Entonces, ¿qué estaba pasando con la iglesia? Estaban desanimados, tenían una crisis de fe en esa época y encima las persecuciones tan severas a las cuales ellos estaban siendo enfrentados por su creencia. Estos primeros 4 versículos son la introducción de la carta que vamos a estar estudiando en los próximos días. Es una introducción que el apóstol bosqueja de algunas de las ideas que luego va a desarrollar en detalle. Entonces vamos a mirar cómo podemos dividir esta carta para el beneficio de todos. Entonces el versículo 1, vamos a volverlo a leer, es ¿qué es lo que está testificando? Dice, lo que era desde el principio. Yo creo que ya oímos la introducción por quien fue escrita la carta primera de Juan, fue escrita por el apóstol Juan, él era uno de los 12, vemos que era hermano de Jacobo y que eran hijos de Zebedeo, vimos en Mateo 4:21, mientras van llegando voy a hacer una introducción a lo que estaba hablando. Se cree que fue escrita en el año 85-90, ¿dónde fue escrita? En Éfeso, Juan era pastor en Éfeso en esa época. Otra de las cosas que estábamos diciendo era que Juan también escribió esta carta para combatir una herejía que había en esa época, que era el gnosticismo, el cual negaba que Jesús había venido en la carne, que él se había encarnado y que él era verdaderamente Dios. Era una creencia que se había regado mucho en esa época y que estaba afectando de una manera terrible a la iglesia. Bienvenida Patricia y los que van llegando. Qué bueno que ahí se van conectando. Entonces, era algo que estaba afectando realmente a la iglesia en esa época, esa herejía de que Jesús no había venido en la carne, entonces que él no era verdaderamente hombre ni verdaderamente Dios, que él no había resucitado, y esta creencia de que él era apariencia de carne, que no era de carne, se llama docetismo, y que en esa época, ¿quién era la persona que más estaba dando estas enseñanzas? Esta persona se llamaba Cerinto, para los que quieran de pronto profundizar o estudiar. Vimos que el apóstol escribió esta carta, ¿por qué? Porque en esa época la iglesia estaba siendo perseguida de una manera muy grande, de una manera muy severa. Y por causa también de estas enseñanzas, muchos hermanos habían perdido la consagración, no estaban tan profundamente ligados al Señor, estaban perdiendo ese primer amor y se estaban mundanizando, se estaban realmente amalgando con el mundo. Entonces él se ve en la necesidad de examinar esa parte teológica para rebatir estas enseñanzas que estaba trayendo Cerinto, afectando la fe de los hermanos de la iglesia. Y también está la parte práctica, porque si nosotros tenemos una teología deficiente, una enseñanza incorrecta de quién es Dios, eso también va a afectar nuestra vida práctica, eso también va a afectar nuestra fe y el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, afecta también la forma como vivimos el cristianismo. ¿Qué tiene que hacer él? Corregir lo deficiente para que la vida práctica de ellos sea una vida realmente mejor. Bendiciones. Marjorie dice que no se escucha. ¿Ustedes qué dicen? Si están escuchando, perdonen que no hice práctica ahora, si están escuchando, son cosas que se presentan, hermanos. No se escucha, no se sigue escuchando. Si están escuchando, bueno, por acá me dicen que sí se escucha. Marjorie, súbele el volumen. Entonces, estos primeros 4 versículos son la introducción de la carta. En esta introducción, el apóstol que bosqueja algunas de las ideas que va a desarrollar más adelante. Él está bosquejando esas ideas. Entonces, el versículo 1 habla de lo que testifican. ¿Qué están testificando? Vamos a leer ese versículo 1. ¿Qué estamos estudiando? Primera de Juan,
del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Esta parte está hablando el apóstol Juan y está dando un testimonio fuerte y está hablando de que él, juntamente con los seguidores de Jesús, con los apóstoles, ellos tocaron, palparon, vieron estas cosas. Entonces, en este texto, el apóstol Juan está haciendo referencia a Cristo, quien es conocido como el verbo de vida. Lo segundo que hace es que ese lo nos recuerda la persona, nos está recordando la persona, quien es Cristo, pero también nos está hablando de el mensaje, del mensaje que esa persona trajo. Lo tercero que nos damos cuenta en este pasaje, que es paralelo a Juan, al Evangelio de Juan, versículos 1 y 2. Y vamos allá para que podamos comprender un poco lo que Juan quiere, porque él quiere rebatir esa mala enseñanza que hay en esa época, que es esa enseñanza gnóstica que está negando que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entonces vamos a San Juan 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces esto que vemos en el versículo 1 es paralelo a ese mensaje. Lo 4 que vemos es que desde el principio el evangelio no fue una idea tardía. ¿Por qué? Porque dice que desde el principio, o sea, que desde antes de la fundación del mundo, ya el evangelio estaba presente en el corazón del Señor. Por eso cuando la caída, hay un protoevangelio en Juan 3:15, donde el Señor le dice al hombre que hay esperanza. Dice que el hijo de la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente. Entonces, parte del plan de Dios es el evangelio. Es el evangelio. El evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. Y estas buenas nuevas son ¿para quiénes? Para todo aquel que cree. Lo quinto que vemos acá es que en este versículo se hace énfasis también de la eternidad de Jesús. Entonces no podemos decir, como estaba enseñando Cerinto en esa época, que Jesús solamente vino a aparecer en escena después de que fue fruto de la unión de José y María. No, porque dice lo que era desde el principio. Entonces está hablando de la eternidad de Jesús. Otra cosa que vemos es que las frases hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, incluye ¿a quién? A Juan y a los demás, a todos aquellos testigos de esto, del nacimiento de Jesús, testigos de él, de que lo vieron, lo tocaron, lo palparon, lo escucharon. Ellos tuvieron ese privilegio de estar con él durante su ministerio. Ellos fueron testigos oculares del ministerio de Jesús, lo vieron físicamente, no estuvieron ante una aparición. Ellos también tuvieron el privilegio de oír las enseñanzas de Jesús, de oírlas, de escucharlas. Y vamos a mirar Hechos 4, 18, 20 y Primera de Juan 1, 3, que nos ayudan a entender esta parte. ¿Qué nos dice Hechos 4, del 18 al 20? Hechos 4, del 18 al 20. Bueno, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad si es justo que hagamos esto. Y el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso era lo que ellos hablaban, lo que habían visto
y lo que habían oído. ¿Y qué nos dice Primera de Juan 1:3? Nos dice, lo que hemos visto y oído, esto es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ellos tuvieron el privilegio de oír las enseñanzas de Jesús, ellos eran testigos de él, podían hablar con autoridad porque estuvieron con él. Ellos tuvieron el privilegio también de ver los milagros de Jesús. Y en Juan 1:14 podemos ver esto, de que ellos pudieron ver los milagros de Jesús. Vamos a ver San Juan 1, versículo 14 dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero vamos a mirar Juan, vimos, dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira el énfasis que hace constantemente Juan diciendo que Jesús es Dios. Y cuando la palabra menciona a Jesús como el verbo, lo está mencionando como que Él es la palabra. Y realmente Él es la palabra y es una palabra viva, una palabra que transforma y una palabra que cambia. San Juan 20, vamos a mirar allá versículos 30, 31. San Juan 20, versículos 30, 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Y está haciendo un resumen del libro de Juan. Y está diciendo que delante de sus discípulos hizo muchas más señales, muchos más milagros. Pero estas se han escrito, o sea, las que contienen el libro de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces ellos fueron testigos, ahí nos está diciendo Juan que ellos fueron testigos de los milagros que él hizo. Ellos tuvieron el privilegio de palpar con sus manos al Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque si ellos no lo hubieran palpado, era porque él era un espíritu y un espíritu no tiene carne, un espíritu no tiene huesos. Vamos a mirar dos textos para que nos ayuden a corroborar que esto es una realidad. Lucas 24. Vamos a mirar los versículos, el versículo 39. Lucas 24, versículo 39 dice, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Recuerden que Él resucita con un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo que se puede tocar, es un cuerpo que tiene huesos, es un cuerpo que tiene carne. Entonces, ahí con eso están rebatiendo las enseñanzas de aquellos que decían que Él era mera apariencia, que Él era un espíritu. Entonces dice, tóqueme, míreme. Y Juan 20:20, vamos a mirar San Juan 20:20, que también tiene que ver con esto. Y dice, cuando les hubo dicho esto, Juan 20:20, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Recuerden que si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Entonces eso nos muestra que nosotros, pase lo que pase, suceda lo que suceda, vamos a resucitar y vamos a estar con Él para siempre. Esa es la confianza que tenemos los cristianos. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros decir que esto para qué nos sirve a nosotros? Nosotros no hemos visto, no hemos contemplado, no hemos palpado a Jesús. ¿Por qué? Porque no estuvimos en esa época, ¿cierto? Pero podemos confiar que Juan escribió la verdad. Podemos confiar que lo que los demás discípulos y apóstoles hablaron acerca de Jesús es cierto. La misma palabra dice que cuando Él resucitó, más de 500 personas pudieron dar testimonio de que Él resucitó. Más de 500 personas pudieron dar testimonio de que Él estuvo aquí verdaderamente y que habitó entre nosotros los hombres.
Y somos testigos nosotros también de eso. ¿Por qué? De que realmente Jesús existió y que Él estuvo acá en la tierra. ¿Por qué? Por los efectos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y uno de los efectos de la obra de Cristo en nuestras vidas es que el nuevo nacimiento. Somos testigos de que ahora somos una nueva creación de Dios, de que no somos la misma persona antes de conocerle a Él, que somos diferentes, que deseamos hacer su voluntad y ser testigos de Él. Podemos dar ese testimonio y eso quiere decir que realmente Él existe, Él es real, porque nuestra vida ha sido transformada y está siendo transformada de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, ¿qué es lo que va a testificar Juan? De lo que ellos vieron, de lo que ellos tocaron, de lo que ellos escucharon, de eso va a testificar. ¿Y de quién? De el Señor y de lo que Él enseñó. Ahora lo segundo que vamos a ver está el motivo por el cual ellos están enseñando eso o Él está enseñando eso, de lo que Él fue testigo juntamente con otros. La razón de ese testimonio la encontramos en el versículo 2 de Primera de Juan 1. ¿Cuál es la razón de ese testimonio? Entonces, vamos allá. Primera de Juan 1, versículo 2. Porque la vida se manifestó. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cuál es la razón del testimonio? El porqué del testimonio. Entonces vemos este versículo segundo está explicando el primer versículo. En este versículo Juan acude a un recurso que se llama repetición. ¿Por qué? Porque al final él habla del verbo de vida y acá nos habla en este segundo versículo, 2 veces nos habla de la palabra vida, porque la vida fue manifestada a nosotros y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces ahí está hablando de la eternidad de Jesús, está hablando de que Jesús es Dios. Este versículo nos habla de la razón por la cual testifican. ¿Cuál es la primera razón por la cual testifican? Porque la vida fue manifestada. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús, al cual ellos vieron esa vida manifestada. Ellos testifican y anuncian esta vida que no es cualquier vida, sino la vida eterna. Esa vida que se ha manifestado a ellos no es cualquier vida. Proclamaron la palabra y la obra de Jesús. Eso hicieron ellos. Ellos proclamaron esa palabra que cambia y transforma vidas, pero también lo que Jesús hizo, lo que Él, cuando ellos estuvieron con Él, hicieron. Esta vida estaba con el Padre y se nos manifestó en carne. Y vamos a mirar esto en Primera de Juan 5:11. Seguimos hablando de Jesús y estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de su eternidad y estamos hablando de su divinidad. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. La vida eterna se nos manifestó. Y esta es una realidad histórica del nacimiento, vida y muerte y resurrección de Jesús. Realmente la venida de Jesús acá es la demostración máxima del amor de Dios por nosotros al enviar a su Hijo. ¿Por qué quiero enseñar acerca de esto? Porque esto debe ser motivo para que usted y yo no desmayemos en nuestra fe. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Él está por nosotros y nos está alentando y animando a que no nos separemos de Él, a que continuemos firmes. Y sabemos que vamos a desmayar. Sí, porque somos humanos y nos dejamos llevar muchas veces
por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué, hermanos? Tenemos la gracia del Señor. Tenemos su Santo Espíritu que dentro de nosotros nos anima, nos alienta a continuar, a no desmayar, a perseverar, porque eso dice la palabra, que los hijos de Dios son los que perseveran hasta el final. Entonces, usted y yo somos llamados a perseverar, porque esa es una de las características de los hijos de Dios. Entonces, vamos a continuar aplicando esta palabra a nuestras vidas. La primera aplicación que vimos del versículo 1 es que nosotros no tocamos a Jesús, no lo vimos con nuestros ojos, pero los efectos de su obra en la cruz por nosotros los estamos viviendo y los estamos experimentando. Hemos nacido de nuevo, éramos enemigos de Dios, pero ahora, gracias a ese nuevo nacimiento, somos amigos y amamos la palabra de Dios, amamos al Señor y queremos perseverar en esta fe. Ahora, en esta segunda parte, la razón del testimonio es que la vida estaba con el Padre y la vida se nos ha manifestado y ellos pueden dar testimonio de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección. ¿Cómo podemos aplicar nosotros esto a nuestras vidas? Con nuestras palabras y con nuestro ejemplo lo podemos mostrar. ¿Cómo nosotros podemos, a través de esa vida, de ese ejemplo, anunciar que tenemos la vida eterna? Esa es la manera como nosotros debemos aplicar esto. La vida se ha manifestado a nosotros y no es cualquier vida, es la vida eterna. Y esa vida eterna vino a nuestras vidas. Esa vida eterna hizo que los que estábamos antes muertos en delitos y pecados y que éramos enemigos de Dios, ahora podamos ser sus amigos, ser parte de su familia. Y que nuestra vida debe mostrar eso y dar testimonio de que Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y nuestras palabras tienen que mostrar y revelar a ese que está en nosotros, a ese que habita en nosotros. Recuerde que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombre. Este cuerpo que usted y yo tenemos ha sido hecho por manos de Dios. Y en estas vasijas de barro que fallamos constantemente, es donde Dios habita y se glorifica. Es donde Dios habita, hermanos, y eso nos tiene que llenar a nosotros de fortaleza para seguir adelante. Ahora, ¿cuál es la meta de esta enseñanza? ¿Qué es lo que el Señor quiere que usted y yo sepamos? Y esa meta la encontramos en el versículo 3. ¿Cuál es la meta de Primera de Juan? Vamos allá. ¿Cuál es la meta? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? El para qué le está dando testimonio de lo que vieron, tocaron, palparon y escucharon, no solamente él, sino todos los que estuvieron con él. Mire que hay un énfasis en lo que vieron y oyeron. ¿Qué podemos concluir al respecto de este texto? ¿Qué enseñanzas podemos sacar? Dice, los testigos oculares, Juan y los demás apóstoles, ¿qué hicieron ellos? El Señor dijo, me seréis testigos. ¿Qué hicieron ellos? Proclamaron lo que sus ojos vieron y lo que sus oídos escucharon de Jesús. ¿Cuál es la meta o propósitos al contarnos lo que ellos vieron y lo que ellos escucharon? Entonces vemos que la meta son dos. Y la primera la encontramos en ese versículo 3, que lo acabamos de leer, cuando dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces la primera es la comunión. Ese es el propósito de lo que ellos están contando, de lo que ellos están diciéndolos, esos testigos primeros de Jesús, para que haya comunión con ellos y con el Padre y con el Hijo. La iglesia en este momento está llamada a la comunión con el Padre, a la comunión con el Hijo, a la comunión con los hermanos de la fe. La
Los creyentes en Cristo tenemos comunión los unos con los otros y tenemos comunión con el Padre y tenemos comunión con el Hijo. Tenemos una asociación o relación porque hemos llegado a ser hijos y hermanos en Cristo. No podemos vivir independientes como si no nos importaran los otros. Hermanos, en la eternidad vamos a estar juntos. Entonces acá tenemos que alimentar esa asociación, tenemos que alimentar esa comunión que tenemos como miembros de la familia de Dios y como parte del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo, porque esa es la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un lugar donde nos reunimos. La iglesia somos cada uno de los individuos que el Señor ha agregado al cuerpo de Cristo, que ha unido al cuerpo de Cristo. No estamos en este momento congregándonos como deberíamos hacerlo, pero a través de esta forma que el Señor nos permite, la única manera que por ahora podemos tener comunión y cuando Dios nos permite vernos, así sea a la distancia, a unos y a otros. Tenemos algo en común. ¿Y qué es lo que nos une? La salvación. La salvación. Hemos sido comprados con precio de sangre. Y recuerde que esta salvación nos ha sido regalada por gracia. Usted y yo no hicimos ningún mérito para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Fue meramente por la voluntad del Señor que usted y yo hoy nos podemos regocijar en llamarnos hermanos de Cristo y hermanos en la fe. Esta comunión con los hermanos es una comunión continua, lo mismo que con Dios, es continua. Quizás nuestra carne no desee tener comunión, pero espiritualmente el espíritu anhela las cosas espirituales y tenemos que pedirle al Señor que por medio de su gracia podamos seguir fortalecidos en la fe, podamos seguir creciendo en esa fe. Porque para eso son las pruebas, para que nuestra fe crezca y no mengue. Para eso son las pruebas y muchas veces la disciplina, para que en santificación crezcamos, para que el pecado mengue en nosotros y que nosotros crezca ¿quién? Cristo. Es la idea. Entonces, ¿qué quería el apóstol? Protegerlos a ellos de esos ataques doctrinales de falsos maestros, fortalecerlos espiritualmente, como dentro de la comunión de los apóstoles y los discípulos. ¿Por qué necesitamos estar juntos? Porque tenemos que estar en unidad, en una misma fe, en una misma creencia, porque hemos sido salvados todos de la misma manera. ¿Cómo aplicamos este pasaje en nuestras vidas? Si la vida se ha manifestado a nosotros, si Cristo realmente se ha revelado a nosotros a través de la palabra, esto se debe manifestar ¿en qué? En la comunión que tenemos con el Padre y con Jesús y también con los hermanos en la fe. Si usted y yo realmente hemos nacido de nuevo, si realmente el Señor mora en nuestras vidas, ¿cómo se manifiesta eso? En la comunión que usted y yo tenemos, no solamente con el Padre, no solamente con el Hijo, sino también con los hermanos en la fe. ¿Existe esa comunión en nuestra vida? ¿Existe esa comunión en tu vida? ¿Esa comunión es real o es una comunión fingida? La palabra del Señor dice que nosotros debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. En estos tiempos muchas veces uno tiende a preocuparse más por mí, por mi situación, por mis necesidades y nos olvidamos de la situación y de las necesidades de los demás. Pero esto es una prueba para eso, para que si yo estoy preocupado por mí también debo pensar ¿y cómo están los demás? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Por qué aflicciones y por qué necesidades están pasando? ¿Será que ellos también están siendo tentados a dejar a Dios a un lado y a volverse al mundo y a dejar que el mundo los agobie con sus afanes? Porque eso es lo que hace el mundo, nos agobia con sus afanes, con sus preocupaciones. Muchas personas pensaron que esta cuarentena iba a cambiar el pensamiento del hombre y realmente no. Y comprobaron que el hombre sigue siendo el mismo después de que en algunos lugares han flexibilizado la cuarentena. La gente vuelve a las mismas prácticas, a las mismas cosas que hacía antes.
¿Sabe qué es lo que cambia al hombre? Cristo en la vida de nosotros. Es el nuevo nacimiento el que cambia al hombre. El cambio de corazón que solamente puede hacer Dios es el que cambia al hombre. Ahora, estamos hablando acerca de cuál es la meta. Lo primero es la comunión. Y lo segundo, la meta de este mensaje es que haya comunión de los unos con los otros y comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Entonces, ¿dónde encontramos la segunda meta? En el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, la segunda meta o propósito es el gozo, un gozo cumplido. El gozo del cristiano solamente puede ser completo cuando estamos en Cristo y continuamos aprendiendo de Él. Cuando estamos en Cristo y continuamos aprendiendo de Él. Hermanos, es una necesidad. No podemos separarnos los unos de los otros. Estamos en un proceso y en ese proceso tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Es tiempo de retomar el estudio de la palabra, es tiempo de volver a la palabra. A veces nos sentimos deseos, ¿cierto? De pronto ahora tenemos más trabajo, estamos más afanados por las cosas del mundo, pero volvamos a la palabra, leamos la palabra y yo le aseguro que el Señor le va a hablar. Yo le aseguro que un fuego usted va a sentir dentro de su corazón y que el Señor lo va a afianzar en sus caminos. El Señor lo va a fortalecer porque ese es el alimento que su espíritu necesita, es la palabra de Dios. En estos días muchos se han quejado de que están más robustos porque como estamos tan quietos, entonces el alimento se ha depositado en lugares que no debería estar y muchos están muy sedentarios. Ojalá que así como de robusto esté nuestro cuerpo, así de robusto esté nuestro espíritu, porque así como hemos alimentado la carne, así deberíamos y aún más estar alimentando la parte espiritual de nosotros, que no se alimenta con alimento físico, se alimenta es con alimento espiritual, con la oración, se alimenta con el estudio de la palabra. Entonces, cuando el creyente está en Cristo, no faltará nada y su gozo seguirá creciendo más y más. Dice la palabra que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. La palabra dice que por nada estaremos afanados, sino que la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro gozo está completo. Podemos concluir que este gozo está relacionado con la comunión. Sin comunión no hay gozo verdadero. Por eso el Señor en Juan 15:5 dice, separados de mí nada podéis hacer. Queremos perseverar en el camino del Señor, queremos tener gozo en medio de las pruebas, porque eso lo dice Santiago, lo dice Pedro, todos los escritores de la Biblia nos hablan que aún estando en pruebas debemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con el Señor y algo pasa en nuestro interior que entendemos. El Señor está permitiendo esto con un propósito. El Señor está permitiendo que pasemos por estas dificultades y tribulaciones y circunstancias de pronto que no podemos controlar y manejar. ¿Para qué? Para que dependamos de Él y podamos estar gozosos, para que podamos verlo a Él obrando y trabajando en medio de esas dificultades y esas circunstancias, podamos verlo. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio el que nosotros en este momento podemos estar realmente experimentando! Ver la mano de Dios actuando y obrando en nuestras vidas y también por medio de ellas. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? Si tu comunión con el Padre y con Cristo no es verdadera, si tu comunión con los hermanos no es real, no es sincera, entonces, si tienes gozo, ese gozo es un gozo falso. Es un gozo falso. Concluyamos. Vamos a concluir con varias cosas. Perdón. Hoy día nuestro testimonio de lo que nos ha sucedido se manifiesta a través de la comunión o relación entre nosotros con el Padre, con el Hijo y con nuestro prójimo. Así se manifiesta nuestro testimonio de lo que nos ha sucedido. En la comunión con quién? En la comunión entre nosotros, en nuestra relación con nosotros, ¿cierto? La comunión o relación entre nosotros con el Padre, con el Hijo.
Así se manifiesta nuestro testimonio de que hemos creído. También nuestro testimonio se manifiesta mostrando unas vidas llenas de gozo, llenas de gozo. Estamos, ¿cierto? Y Pablo lo decía, siempre encontraba esperanza en medio de la tribulación. Y él pasó por cosas durísimas. Y muchos de los antiguos pasaron por cosas muy duras y en la actualidad muchas de las personas, especialmente los misioneros que están en el exterior, están pasando por cosas durísimas, pero hay gozo en sus vidas porque saben a quién han creído y porque saben que sus vidas son vidas nuevas, vidas transformadas, vidas que pueden dar testimonio de que Cristo es real, que el Señor es verdadero. 3 pasos para lograr una comunión cristiana verdadera. Vamos a ver esos 3 pasos y esto es como conclusión a lo que estamos estudiando y tiene que ver con lo que vivimos hoy en día. Primero, esta debe estar cimentada en el testimonio de la palabra de Dios para que haya unidad. Debe estar cimentada en el testimonio de la palabra de Dios para que haya unidad. Por eso la insistencia de que continuemos estudiando, por eso la insistencia de que no dejemos esos espacios que la iglesia tenía para que tengamos unidad, que es tan importante y necesaria en estos tiempos. Usted y yo estudiamos y algo sucede, sentimos que estamos siendo llenos, sentimos que estamos siendo fortalecidos y sentimos que hay hermanos en la fe que estamos en el mismo pesar, en el mismo sentir o en las dificultades y circunstancias parecidas a las nuestras. Lo segundo, para lograr una comunión cristiana verdadera es que debe ser mutua y depende de la unidad de los creyentes. Yo no puedo estar unido a mí solamente, yo debo estar unido a los demás. Eso es la unidad, estamos juntos, estamos en la misma barca. Esa barca es Cristo, ¿cierto? Estamos en la misma barca. Las circunstancias para muchos en este momento quizás no sean iguales, son parecidas en muchos aspectos, pero debemos estar juntos porque somos miembros del cuerpo de Cristo y somos de la familia de Dios y juntos vamos a estar en la eternidad. Entonces acá en la tierra debemos poner en práctica esa unidad. Lo tercero, para lograr una comunión cristiana verdadera, es que esta comunión debe renovarse cada día por medio del Espíritu Santo. Esta comunión debe renovarse ¿cada cuánto? Cada día esa comunión debe renovarse. ¿Y quién es el medio, la ayuda para que se renueve esa comunión? Es el Espíritu Santo. Hermanos, la verdadera comunión combina lo social y lo espiritual. Y se logra mediante la relación viva ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. Así se logra. Hemos estado como uniendo enseñanzas que nos ayuden a pasar por estos tiempos difíciles. Al principio hablamos de algo muy importante y el primer mensaje fue basado en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran o ayudan para bien. ¿Y quiénes son a esos que todas las cosas obran y ayudan para bien? A los hijos, a los que han sido llamados, a los que han sido escogidos para ser parte del rebaño de Dios. Y luego empezamos una serie de enseñanzas sobre el arrepentimiento. ¿Cuál era el propósito? Es que nos examinemos a nosotros y miremos cómo estamos realmente en nuestra vida espiritual. Pero también era un llamado para todos aquellos que aún no conocen al Señor, para que entiendan y comprendan que todos estos tiempos que estamos viviendo es para que, para que entendamos que el Señor nos está llamando. El Señor nos está diciendo que cambiemos nuestra manera de vivir. Para los que ya somos cristianos, ese llamado al arrepentimiento debe ser a diario porque diariamente le fallamos al Señor y necesitamos volvernos a Él. El arrepentimiento nos muestra que separados de Él nada podemos hacer. El arrepentimiento que nos muestra que realmente somos mendigos espirituales y que necesitamos depender del Señor todo el tiempo. Caemos en un error que muchas veces por pasar tiempo con el Señor, el leer la palabra, creemos que estamos fortalecidos, pero realmente no. En la medida en que usted y yo más estudiemos la palabra, más nos vamos a dar cuenta que somos
personas necesitadas y dependientes de Dios todo el tiempo. Y ahora que vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar acerca de examinarnos también de realmente si estamos poniendo en práctica la vida espiritual, si realmente somos o no somos hijos de Dios, si realmente usted y yo estamos viviendo y dando testimonio de que Cristo mora en nosotros. ¿Y cómo? Entendiendo y comprendiendo algo, que Cristo era 100% hombre y era 100% Dios, que Él estuvo desde el principio con el Señor en la eternidad y que Él es realmente una demostración tangible y palpable de ese gran amor que Dios ha tenido por nosotros y que ese gran amor ha permitido que usted y yo seamos parte de la familia de Dios. Espero que esta enseñanza haya llegado a sus vidas. Espero que el Señor haya tocado sus corazones y espero que también toque el mío y que no permita el Señor que en estos tiempos nos endurezcamos. Y algo que no podemos olvidar es que el verdadero cristiano, el verdadero creyente persevera hasta el final, se mantiene firme en el Señor y que sí puede pasar que tengamos temor y tengamos miedo, pero no quitamos los ojos del Señor. Acudimos a su gracia y sabemos que nos sostenemos por su gracia. Sabemos que perseveramos y continuamos porque Él está con nosotros y no nos ha abandonado y no nos ha dejado. Así que espero que el Señor nos continúe ministrando, nos continúe enseñando, nos continúe fortaleciendo y que nosotros, usted y yo, no quitemos los ojos del Señor. Recuerde que la meta de esta enseñanza de hoy es la comunión, o el propósito de esto es la comunión y el gozo que debe haber en nosotros. La comunión, ¿con quiénes? Con nosotros como parte del cuerpo, con los hermanos de la iglesia, la comunión con Dios, la comunión con su Hijo y el gozo que debemos tener por causa de esa comunión, esa alegría de saber que somos hijos de Dios y que Él nos ama y que está con nosotros y que tiene el control de todas las cosas. Bendiciones para todos. No se olviden de nuestro encuentro el miércoles a las 8 de la noche para estudiar las iglesias de Apocalipsis. Y espero que el Señor a través de esta enseñanza también esté hablando a nuestras vidas. Los espero para que nos reunamos y también a los demás hermanos y los diferentes estudios que estamos haciendo para que deseen y quieran seguir ahí juntos, perseverando a pesar de las circunstancias de no estar ahí por la distancia, pero nos podemos acercar a través de los medios virtuales que el Señor ha permitido que hayan en este tiempo. Buenos días para todos, que la fortaleza del Señor esté con ustedes. Recuerden que Él está por nosotros y no en contra de nosotros. Vamos a orar. Dios, yo te doy gracias por esta enseñanza de hoy, de Primera de Juan, para una iglesia que estaba perdiendo su fe y su confianza en el Señor, una iglesia que estaba siendo tentada a volverse al mundo. Y en estos tiempos sí que muchos de pronto están quitando los ojos del Señor. No sabemos qué acontecerá mañana, pero una cosa sí sabemos, que el Señor está con nosotros, que tú eres nuestro apoyo, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestro proveedor, eres nuestro protector, Señor, que tú realmente eres el todo y todo para nosotros, que nuestra confianza no puede Señor, ser quitada de ti. Al contrario, cada día nos tenemos que dar cuenta que te necesitamos y que te necesitamos más y más, más y más. Tú nos estás mostrando nuestra fragilidad, Señor, lo frágiles que somos y que no podemos controlar ni las circunstancias, no podemos controlar los tiempos, no podemos controlar, Señor, nada de nuestras vidas. Nuestras vidas realmente están en tus manos y que nosotros tenemos que descansar en esa voluntad tuya, que lo que tú quieras hacer para nosotros debe estar realmente bien y lo debe estar. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que nos conviene a cada uno. Así que te damos gracias. Yo te pido una protección especial para todos mis hermanos. Te pido, Señor, que los ayudes
a todos a poner los ojos en ti, sea cual sea la situación, y que entendamos y comprendamos, Señor, que nuestra vida está segura en ti y que nada nos puede separar de tu amor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios los guarde. Que su presencia esté y recuerden, está con nosotros siempre. Él no nos desampara.